verdad que me siento muy honrada de que el Señor me haya escogido para este día, ¿verdad? En realidad el Señor me ha estado hablando desde hace mucho tiempo acerca de este tema que hoy les quiero compartir y pues me ha estado moviendo el corazón, de verdad que me he sentido confrontada por el Señor, pero a la vez también veo cómo Él está interesado en traerme cada vez más libertad y más libertad a mi vida, ¿verdad? El tema de hoy se llama Yo tampoco te condeno, ¿verdad? Sabemos que en el corazón del Padre hay un anhelo bien profundo de tenernos cerca, ¿verdad? Es tan grande su amor, tan incomparable, ese anhelo que Él tiene por tenernos de nuevo en su presencia junto a Él, pues que ha hecho todo ese plan maravilloso que ya todos conocemos de salvación, ¿verdad? De enviar a su Hijo y de haber muerto por nosotros para que por medio de Él podamos tener ese acceso al cual fuimos privados desde la caída, ¿verdad? Y la verdad que el Señor, pues como corazón de Padre, su corazón está mucho más anhelante de estar con nosotros que lo que puede estar el nuestro de estar con Él, ¿verdad? Él nos ha permitido tener esa pasión por Él y nos ha dado el privilegio de sentir un poquitito de lo que Él siente por nosotros, ¿verdad? Al poner ese anhelo de querer estar con Él. Pero el corazón de Él es mucho más grande, mucho más profundo, ese anhelo que Él tiene por nosotros, ¿verdad? Él es el más interesado. Y pues fíjense que para eso pues Él nos ha dado esa gracia, ¿verdad? Con la cual podemos acercarnos confiadamente a Él. Sin embargo, nosotros tenemos muchos obstáculos que vamos poniendo en nuestra vida sin darnos cuenta, y son obstáculos muy sutiles que no los podemos notar tan notorios como ese muro que está ahí, ¿verdad? Pero que nos privan de acercarnos a esa gracia. Y una de esas cosas es esa actitud juzgona con la que solemos manejarnos unos con otros. El juicio realmente pues es un pecado, ¿verdad? Que el Señor le dio duro, ¿verdad? Hay un dato interesante que al investigar acerca de las citas del juicio me llamó la atención. En el Antiguo Testamento todas las citas donde aparece la palabra juicio o juzgar, el Señor habla, digamos, a los jueces, juzguen justamente, ¿verdad? Y averigüen lo que pasó bien para dar un buen juicio, ¿verdad? Juzguen ustedes entre el bien y el mal y hagan tal cosa, y juzguen, o sea, se nos exhorta en el Antiguo Testamento a juzgar según su ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento empieza a decir Jesús, no se juzguen unos a otros. Y ahí empieza a decir, no juzguen, no se juzguen, ¿verdad? No juzgues. Y entonces me llamó la atención porque decía, bueno, ¿cuál es la diferencia, verdad? Y ya la vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? La diferencia está entre la ley y la gracia, ¿verdad? Hay dos caras de la moneda del lado del juicio, ¿verdad? Podemos ver dos cosas. Una cosa es cuando nosotros somos juzgados por los demás, cuando hablamos de diferente manera, cuando hacemos las cosas de cierta otra manera, nos vestimos de alguna manera y los demás toman opiniones y nos juzgan, ¿verdad? Cuando eso sucede, empezamos a tener sentimientos encontrados, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos rechazados, ¿verdad? Desaprobados, sentimos que definitivamente lo que hacemos, pues nadie lo aprueba porque todo el tiempo nos están señalando y juzgando. Nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Porque al sentir el juicio de otros hacia uno, lo que uno piensa es, de seguro estoy mal, ¿verdad? Esto está mal, no estoy siendo aprobada y por tanto no entro en el lugar, ¿verdad? Me siento señalada, incomprendida, ¿verdad? Muchas veces omiten juicios sobre nosotros y decimos, pero ¿y este qué sabe? ¿Y este qué, verdad? ¿Qué conoce de mi vida para decir esto? Y empezamos a pensar, bueno, si tan solo supiera que es por tal y tal cosa, ¿verdad? Si tan solo supiera que yo hago esto porque no me queda de otra, ¿verdad? Y empezamos a hacer esto. Fíjense que, no sé si ustedes han escuchado que se dice, ¿verdad? Que cuando nosotros juzgamos
juzgamos a los demás por sus acciones, ¿verdad? Y a nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones, ¿verdad? Decimos, ese hizo tal cosa, qué bárbaro, ¿verdad? Pero cuando yo hago algo, no, es que es por tal y tal otra cosa, ¿verdad? Nos damos excusa. Sin embargo, yo me he fijado que eso es cuando son las cosas malas, obvias, ¿verdad? Que decimos que son malas. Pero cuando son las cosas buenas, la cosa se invierte, ¿verdad? Cuando alguien hace algo bueno, decimos, de seguro fue porque quería quedar bien, ¿verdad? Empezamos a juzgar su intención. Y cuando nosotros hacemos algo bueno, no vemos nuestra intención, solo vemos lo que hicimos, ¿verdad? No, pero yo lo hice, ¿verdad? Le llevé el pastel a mi tía porque la quiero mucho, ¿verdad? Pero realmente yo se lo llevé, yo cumplí, ¿verdad? Y en el fondo nuestra intención tal vez no está tan recta, pero nos juzgamos a nosotros mismos al revés, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, ¿verdad? Bueno, además nos sentimos condenados. Cuando la gente está juzgándonos continuamente y sentimos ese peso, esa carga de que todos nos señalan y que todos están diciendo o hablando cosas de nosotros, nos sentimos condenados, ¿verdad? Y este sentimiento es un sentimiento de derrota y nos hace vivir sin paz, empezamos a vivir de acuerdo al qué dirán, ¿verdad? Porque sentimos una condena en nuestra espalda. Y empezamos a pensar, bueno, seguro que yo no soy tan bueno como aquel, de seguro que yo no hago bien las cosas, tengo que cambiar porque es que yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para lo otro. Y empezamos a decir se nos vienen un montón de pensamientos, ¿verdad? Y al final pues también pensamos, ¿quién será capaz de aceptarme tal y como soy? Y vivimos como mendigando, ¿verdad? Ese amor de los demás. ¿Quién podrá aceptarme, verdad? Aunque sea un poquito, porque necesitamos el ser aceptados, el ser acogidos por alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando un poquito de dónde viene todo esto, ¿verdad? ¿En dónde surgen todos esos sentimientos de desaprobación que tenemos? Pues, por lo regular vienen de nuestros padres, de nuestros maestros, ¿verdad? Cuando las personas en autoridad, que son las personas supuestamente responsables en enseñarnos cómo debemos de ser en la vida, cuando estas personas nos empiezan a acusar, nos empiezan a criticar constantemente y nos empiezan a desaprobar constantemente, nuestra identidad empieza a falsearse, ¿verdad? Empezamos a cobrar una identidad propia falsa de lo que realmente Dios nos hizo, de cómo realmente Él nos hizo. Y entonces empezamos a hacer un montón de cosas para quedar bien con estas personas, ¿verdad? Empieza ahí. Pueden ser que tal vez tus padres, tus maestros siempre te aprobaron y tú te sientes muy bien, pero llegas al trabajo y el jefe no te aprueba, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer cosas en función del jefe. O tal vez yo siempre fui aprobada, pero me caso y mi esposo no me aprueba o mi esposa no me aprueba. Y me está criticando y criticando constantemente. Y entonces empiezo a hacer las cosas ya no en función de Dios, sino en función de las personas que me desaprueban, porque quiero su aprobación, porque quiero conseguir que me amen, que me acepten, sentirme parte de, ¿verdad? Ese es el sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Con el cual nacemos después de la caída, que necesita ser llenado. El Señor conocía perfectamente y conoce muy bien esos sentimientos que tenemos, ¿verdad? Y de hecho, pues, por eso Él vino, ¿verdad? Para liberarnos de toda esa condenación. Él es maravilloso y en su gracia nos ha dado el perdón, ¿verdad? Y a través del perdón, pues, podemos tener su aceptación, ¿verdad? Y sentirnos llenos. En el Salmo 37, 32, dice, los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. El Señor conoce esos sentimientos que manejamos y nos ha dejado citas como esta para alentarnos, ¿verdad? Para decirnos, aunque todo el mundo esté en contra de ti, yo estoy contigo, ¿verdad? Aunque todos te critiquen y te juzguen,
yo no te juzgo, yo te acepto, ¿verdad? Y pues bendito sea el Señor por esa palabra que nos deja, porque podemos creer y confiar en eso, ¿verdad? Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor, porque a través de conocerle a Él y a través de conocer de esa gracia nos podemos sentir sin condenación. La carga y el peso de la condenación es de veras terrible, ¿verdad? Y muchas veces caemos en eso, caemos en ese juego. Sin embargo, pues aun cuando, espérame, veamos otra cita. Bueno, aun cuando conocemos del Señor, aun cuando sabemos que en Él somos aceptados, como que no nos basta, ¿verdad? Como que hay un dolor profundo que nos retiene buscando la aceptación de otros, que nos mantiene en esa búsqueda, ¿verdad? Y pues realmente, aunque estos sentimientos inician, como les decía hace un momento, cuando nuestros padres, amigos, abuelos, maestros o personas en autoridad nos critican, así comienza a surgir el sentimiento. Sin embargo, la raíz no está ahí, ¿verdad? No está en lo que los demás digan, ni en lo que los demás piensen o opinen de mí, ¿verdad? La culpa no la tienen los padres, ni los maestros, ni las personas en autoridad, ¿verdad? Y eso lo podemos ver porque a Jesús también lo criticaron, también lo enjuiciaron, hasta dijeron que tenía un demonio, ¿verdad? Y empezaron a hablar un montón de cosas de Él. Sin embargo, Él no se enganchó con esos sentimientos que generalmente nos enganchamos, ¿verdad? Entonces, pues de plano que la raíz no puede ser esa, ¿verdad? Si Jesús no se enganchó, hay otra salida, hay otra manera de hacerlo. Primera de Pedro 2:23 dice que Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Él no respondió de la misma manera que solemos responder nosotros. Él respondió con identidad, ¿verdad? Con misericordia. La segunda cara de la moneda del juicio es cuando yo juzgo a los demás. Resulta ser que cuando empiezo a sentirme juzgada y condenada y criticada, entonces empiezo a decir, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Verdad? Y empiezo a ver los defectos del otro para tener de dónde agarrarme y criticar y hacer lo mismo. Y entonces entramos como en un círculo, ¿verdad? En un círculo. Primero me juzgan y yo me siento condenada. Entonces empiezo a juzgar a otros y los hago sentir también condenados. Entonces me vuelven a juzgar, ¿verdad? O puede ser con la aprobación, ¿verdad? Yo quiero la aprobación de alguien y el problema cuando queremos la aprobación de esa persona es que sutilmente lo estamos poniendo en un lugar de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Estamos idolatrando a una persona porque estamos buscando de Él nuestra identidad, nuestro valor, ¿verdad? Y entonces cuando yo empiezo a hacer esto, las relaciones se empiezan a destruir. Por algo el Señor dice, solo a mí adorarás, ¿verdad? Porque cuando empezamos a agradar y a vivir en función de los demás, estamos endiosando a esas personas. Y entonces todo empieza a resultar mal, ¿verdad? Y resulta que también me paran endiosando y yo paro lastimando, ¿verdad? Y así nos movemos en ese círculo muy sutilmente y muy sin darnos cuenta, pero ahí estamos enredados, ¿verdad? Y la verdad es que nuestra sociedad es tremendamente juiciosa, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que emite juicios, yo no sé cuántas generaciones llevamos así, ¿verdad? Pero nuestra sociedad es muy dada al qué dirán. Desde chiquititos nos dicen, hagan no sé qué, porque si no, ¿qué va a decir la gente? O no hagan no sé qué, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Verdad? Y nos empiezan a enseñar que el qué va a decir la gente es más importante que el por qué tengo que hacer las cosas que hago o no hago, ¿verdad? Entonces, me veo atrapado en este círculo y es posible salir de ahí, pero para poder salir de ahí debe ser en forma personal y debo darme cuenta yo de que ese dolor que siento al sentirme yo juzgado, condenado,
o desaprobado o no amado, me tiene engañado, diciéndome muy sutilmente que yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Ese dolor ahí en lo profundo me dice, pobrecita tú, ¿verdad? ¿Qué se creen los demás si tú haces las cosas tan bien intencionadas, ¿verdad? ¿Qué creen los demás que están diciendo de ti? Y entonces empiezo a sentirme con el derecho de decir que soy mejor que los demás. Tal vez no lo digo, pero sí lo pienso, ¿verdad? Y sí me siento como, ¿qué se cree? ¿Verdad? Y empiezo a querer demostrar que yo soy mejor. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Gálatas 6:3 nos dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En realidad estamos muy engañados, ¿verdad? Pero ese es el dolor del sentir esa desaprobación que me tiene atrapada en sentir que tengo derecho de creerme mejor. También ese mismo dolor ha endurecido de tal manera mi corazón que soy incapaz de pensar bien de los demás. Empiezo a ser desconfiado, ¿verdad? Me vuelvo desconfiado. ¿Qué quiere? Si se me acerca alguien más, así como que algo más quiere. No puede ser que venga a darme algo solo porque sí. Algo quiere, ¿verdad? O empezamos a desconfiar. Yo no voy a hacer tal cosa porque los demás no lo hacen bien, ¿verdad? Mejor yo agarro el trabajo, ¿verdad? Generalmente a las mujeres nos gusta eso, ¿verdad? Mejor lo hago yo porque él no lo va a hacer a tiempo, se le va a olvidar. Y empezamos a desconfiar de los demás. Joyce Meyer, en su libro de El campo de batalla de la mente, dice algo que me llamó mucho la atención, pero aquí lo apunté. Dice, una mente enjuiciadora es un retoño de una mente negativa. La confianza y la fe traen gozo a la vida y ayuda a que las relaciones se incrementen al máximo. La sospecha mutila una relación entera y por lo general la destruye, ¿verdad? Cuando empezamos a sospechar de una persona o no confiar en una persona, realmente no damos lugar a que podamos tener una relación más cercana, ¿verdad? De todo dudamos. Y es ese dolor que guardamos ahí, que nos dice que no se te acerquen, no te dejes que te vuelvan a lastimar, ¿verdad? Ese dolor nos mantiene presos. Veamos esta cita, dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí Romanos nos está hablando de que si comían cierta comida, que si no comían, que si se sentaban, que si no se sentaban, que si la circuncisión, que si no la circuncisión, y esos líos que mantenían, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿quién eres que juzgas al criado de otros? Nosotros todos somos criados, somos siervos del Señor, ¿verdad? Y no podemos juzgar a los demás, ni pretender que no lo va a hacer bien, que no lo va a hacer a mi manera, o que, ¿verdad? Dios es el que lo va a mantener de pie, ¿verdad? Y nos va a mantener también de pie cuando nos sintamos juzgados, ¿verdad? Porque somos sus siervos, gracias a Dios por eso, somos sus hijos más que sus siervos también, ¿verdad? Y pues tercero, el dolor que que no ha sido tratado, sigue queriendo en el fondo ser recompensado por aquellos que nos han lastimado. Cuando yo tengo un dolor profundo en mi corazón, y miren, esto fue algo que el Señor me mostró, porque cuando uno es herido, uno agarra la posición de víctima, ¿verdad? Es que a mí es a quien no me comprenden, ¿verdad? A mí no me entienden, siempre me juzgan, son muy injustos conmigo, ¿verdad? Y empezamos a darle vueltas y vueltas a ese dolor, porque sentimos que somos dignos de más confianza y de más valor de los demás, ¿verdad? Y entonces somos las víctimas. El problema es que ese dolor que nos mantiene como víctimas no nos deja perdonar exactamente, no nos deja perdonar como Dios quiere que perdonemos.
Miren, podemos decir, mi mamá, mi papá, mi abuelito me hizo algo duro, ¿verdad? Y tal vez ya llevamos años aquí y decimos, no, yo ya he hecho la oración del perdón una y otra vez y yo lo perdono por lo que él hizo, ya no quiero, ¿verdad? Ya no me debe nada y yo lo perdono. Pero si yo sigo guardando ese dolor reclama justicia. Reclama justicia. Entonces, en el fondo, en el corazón, no podemos soltar a esa persona porque está ese dolor ahí metido, ¿verdad? Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese dolor no tratado me deja amargado. Vivo en amargura porque no puedo soltarlo, porque hay alguien que me las debe por ahí. Hay alguien que me debe algo que no recibí, ¿verdad? Pero solo el Señor puede pagar esa deuda. Solo Él puede. Entonces, pues veamos qué es juzgar. Bueno, juzgar viene de la palabra crima, que se compara con criminal o crimen. Es el proceso judicial de decidir entre la culpa y la inocencia. Esto es un término bien legal, ¿verdad? Dice, se llega al veredicto de esta culpa o de esta inocencia después de una investigación. Fíjense que me llamó tanto la atención este término porque en verdad, con qué facilidad juzgamos a los demás. Solo vemos algo y, de seguro es tal cosa, ¿verdad? No quiso hacerlo porque no le interesa, no sé qué, ¿verdad? Juzgamos sin investigar. Y una de las cosas del juzgar es la investigación. Incluso el Señor se los decía a los jueces, ¿verdad? Cuando ustedes les lleven a algún culpable, investiguen bien de qué se trata el asunto, ¿verdad? Antes de emitir un juicio. Pero honestamente nosotros no investigamos, ¿verdad? No investigamos para nada. Entonces, ¿qué sucede? Desde la caída, el juicio, al tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, nosotros usurpamos el papel de Dios de juzgar, ¿verdad? Y entonces empezamos a sentirnos con el derecho, porque como ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ya sé cómo juzgar, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo. Pero el asunto es que nuestros juicios son injustos y son relativos. Los juicios de Dios son justos, son absolutos y está basado en la verdad. Él es el creador de todo lo que existe y Él sabe por qué de cada cosa. Por lo tanto, sus juicios sí son justos, ¿verdad? Mis juicios no son justos. ¿Y saben qué? Varía de persona en persona, ¿verdad? No sé si habrán notado que tengo unos guantes. Me imagino lo que muchos habrán podido pensar, ¿verdad? Algunos tal vez que me conocen bien han dicho, tiene muy frías las manos, pobrecita, necesita calentárselas. O alguien tal vez pensó, nos va a hacer un teatro ahí de mimo, ¿verdad? O tal vez dirían, ese es nuevo look de predicar con guantes, se ve bonito, ¿verdad? Yo no sé qué pensaron, pero me imagino que algo pensaron. Y saben que lo hice para que nos demos cuenta de nuestra mente juiciosa. Si alguien no pensó nada, lo bendigo, de seguro no sería yo el que estaría ahí. Pero generalmente hacemos juicios sin saber los motivos, ¿verdad? Y por eso quería traerles este ejemplo, ¿verdad? Por cierto, están sabrosos, mis manos sí están frías. Juan 8:15 al 16 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, ¿verdad? Fíjense que incluso Jesús mismo cuando estuvo aquí dice, yo no vine a juzgar. Y él sí que tenía el derecho y sí que conocía las intenciones de todos los corazones para hacerlo, ¿verdad?
Pero Él mismo nos dice, no juzguen, ¿verdad? Porque nuestros juicios son relativos. No sabemos realmente lo que está pasando por la otra persona, no podemos emitir juicios. Isaías 11:5 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Tan maravilloso y qué preciosa descripción la que hace Isaías de Él, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues el Señor realmente, Él es justo y Él sí puede juzgarnos. Sin embargo, no lo hace. Nos trata con misericordia, ¿verdad? Antepone su misericordia. Mateo 7:1-5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Un día que leí esta cita, no juzguéis para que no seáis juzgados, y la siguiente, de Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando las primeras veces que yo leía esta cita de que si yo juzgo a alguien, ¿verdad? De la misma manera voy a ser juzgada, yo lo pensaba en el plano que cuando ya me muera y en el día del juicio, así como yo juzgué, voy a ser juzgada, ¿verdad? Y pues sí, muy probablemente es una medida que tenemos que tomar. Pero un día me puse a pensar que yo soy juzgada por los demás de la misma manera que yo juzgo. Entonces, cuando empecé a quejarme de que tanto me juzgan, de que no me conocen, de que pobrecita yo, entonces empecé a pensar en esto, ¿verdad? ¿No será que yo he estado juzgando de la misma manera? Porque miren, lo que uno siembra, eso mismo cosecha, ¿verdad? Y la manera en que yo juzgo, así voy a ser juzgada, dice la palabra. No dice por quién, ¿verdad? Me imagino que por ambos lados, pero en el Señor encontramos gracia y misericordia, bendito sea su nombre, ¿verdad? Con las personas no la encontramos tan fácil, pero el que importa es Él. Gloria a Dios. Miren, el pecado del juicio es tan terrible que daña totalmente las relaciones, las destruye por completo. Cuando alguien es juzgado y se siente juzgado por una persona importante en su vida, de verdad que, o sea, empieza, pues como les decía, empieza uno a hacer un montón de tonterías con tal de ganarse su aprobación, ¿verdad? Pero la relación en sí se daña, se distancia, hay un distanciamiento enorme entre las personas que se juzgan mutuamente. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que tenemos una actitud muy juzgona, muy juzgona. Vivimos con esa actitud. Yo no sé si la mayoría o tal vez solo hay uno, pero yo así me identifiqué, ¿verdad? Tal vez porque nos ponemos a ver mucho detalle o porque somos muy analíticos y empezamos hasta a pensar lo que otros pensarían, ¿verdad? Pero en mi caso me afectó mucho
este pecado, ¿verdad? Pero no me di cuenta que era un problema hasta que me di cuenta que era mi problema, ¿verdad? Porque muchas veces me sentí en ese papel de víctima. Es que qué feo es el juicio, ¿verdad? Y sí, qué feo que me estén juzgando, ¿verdad? Pero no había visto mi lado. No había visto que ese dolor yo lo mantenía por voluntad propia, ¿verdad? No es nada más que eso. No es culpa de los demás. Lo contrario al juicio es la misericordia. En el plano de Dios, ¿verdad? En un plano humano podría ser la adulación, que tanto andamos buscando, ¿verdad? O sea, por las personas, en vez de sentirnos juzgados, nos gustaría sentirnos adulados, ¿verdad? Que nos dijeran, wow, qué maravilloso predicaste hoy. O que nos digan, qué bien venís vestido, ¿verdad? O que nos digan, tu amistad es que de verdad que la valoro porque no hay otro como tú. Nos gusta esa adulación en un plano humano. Sin embargo, no necesitamos adulación, porque toda la gloria solo es del Señor. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El único remedio para no juzgar y no sentirnos juzgados es la misericordia. Y ¿saben algo? La misericordia es recibir lo que no merecemos o no recibir lo que merecemos, ¿verdad? Y eso nos pone en un plano de humildad. Nosotros, al no querer ser juzgados y queremos, o sea, lo contrario, pues nuestra carne quisiera que fuéramos adulados, ¿verdad? Pero la mera verdad es que no somos perfectos. Y es que siempre vamos a cometer errores y es que siempre vamos a hacer algo que a uno no le agrade, ¿verdad? Así como les decía con lo de los guantes, ¿verdad? Puede ser que alguien haya dicho, ¡ala, qué cool! Yo voy a predicar la próxima vez con guantes. Y puede ser que alguien haya dicho, ¡ala, qué ridícula!, ¿verdad? Hay dos lados siempre. Nunca vamos a quedar bien con todos. Como dice mi suegra, quedar bien, quedar mal, todo es quedar, ¿verdad? No hay sentido en eso. Pero la misericordia es aquella que, sabiendo mis debilidades, sabiendo mis pecados, mis errores, a pesar de eso, ama, a pesar de eso, acepta, ¿verdad? Y esa misericordia es la que nos pide el Señor de unos con otros. Mateo 5:12 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 5:7. Los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, de verdad que yo quiero misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no estamos buscando eso de los demás, ¿verdad? Queremos misericordia, Seamos misericordiosos también con los demás, ¿verdad? Ya vimos que con la misma medida que nosotros medimos, así también somos medidos, ¿verdad? Entonces la misericordia realmente es el remedio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarnos como Dios quiere que nos amemos es amarnos con misericordia. No es amar solo a las personas que hacen todo lo bonito que a mí me gusta. O no es amar solo a las personas que me hacen lo que yo quiero, ¿verdad? Es amar a las personas a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de lo que me hacen o no me hacen. Esa es la misericordia y ese es el amor que el Señor quiere que tengamos. Cuando veamos a alguna persona, antepongamos la misericordia del juicio, ¿verdad? Es rapidito, miren, la mente es así, ¿verdad? Cuando vemos algo, ¡fum!, sale un juicio, pero así bien rapidito, ¿verdad? En ese momento pidámosle al Señor de verdad, Señor, toma esta mi mente tan juiciosa, ¿verdad? Cámbiame y mostrame cuando esté queriendo emitir un juicio para que yo cambie ese juicio por misericordia para este hermano o esta hermana o esta persona con la cual me cuesta tener misericordia.
Y por último, pues vamos a detenernos aquí. Me voy a quitar los guantes porque a ver si ya me dio calor. Juan 8, del 3 al 11, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Esta cita me puso en qué pensar también. Fíjense que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, si no estoy mal, y los discípulos le habían dicho que fuera, ¿verdad?, que fuera al templo, que se fuera para celebrar la fiesta, y él les dijo que prefería no ir porque aún no era su tiempo, porque lo podían, ¿verdad?, para que no lo agarraran, ¿verdad? Pero finalmente se fueron los discípulos y después llegó Jesús y empezó a enseñar en la sinagoga y empezó a dar enseñanzas, y los fariseos querían encontrar en dónde agarrar a Jesús para poderlo atrapar y encontrarle un error, ¿verdad?, para poder tener excusa para agarrarlo. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, estos fariseos han de haber estado buscando una manera, ¿verdad? La mujer dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces me puse a pensar, han de haber sido un poco chutes estos fariseos para haberla encontrado en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ahí o quién estaba ahí para haberles dado el chisme de que ella estaba haciendo algo así, ¿verdad? Y ella, pues por el otro lado me imagino la vergüenza que ha de haber tenido, ¿verdad? Y que sabía que la estaban llevando directo a condenarla. O sea, ella iba a su muerte, a su sepultura. Sabía ella que la ley era morir apedrada cuando fuese este el caso, ¿verdad? Y los fariseos se agarraban de la misma ley, porque la ley decía que si una mujer era encontrada en adulterio, debía morir apedrada. Así es que los fariseos, según ellos, pues no estaban haciendo nada fuera de la ley, ¿verdad? Estaban en lo correcto, en lo bueno. Y entonces se la llevan para tenderle esa trampa a Jesús. Y la respuesta de Jesús realmente a todos los dejó callados, ¿verdad? El primero en no tener pecado, ¿verdad?, que tire la primera piedra. Yo creo que si alguien se hubiera atrevido a tirar esa piedra, definitivamente no hubiera reconocido la autoridad de Jesús ahí, porque él sabía y conocía, ¿verdad? Pero ellos sí sabían que Jesús miraba más allá y no tiraron ninguna piedra, todos empezaron a ir. Y Jesús pues como que se hizo el loco un ratito, ¿verdad? Empezó como que a jugar con la tierra, y esa mujer encontró ahí misericordia. La que iba a ser juzgada y condenada encontró salvación, encontró la salvación de su vida en Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, ¿verdad? Y con esto pues quiero cerrar. Siempre se me va a sobrar un poquito el tiempo, pero porque pues en realidad yo creo que muchas veces nos hemos sentido como esta mujer, ¿verdad?, acusados,
condenados, que ya no tenemos escapatoria, que todo lo hemos hecho tan pero tan mal que en realidad no hay perdón para nosotros. O puede ser que nos sintamos como el fariseo, buscando siempre el error en las personas, buscando en dónde hacer caer a los demás. O puede ser que tengamos ambos, ¿verdad? Como era mi caso. Y bueno, no con esto digo que estoy libre de este pecado, ¿verdad? Pero que el Señor realmente me libre, y yo creo que cuando el Señor lo muestra, ya no tenemos excusa tampoco, ¿verdad? Mi oración en esta mañana pues es de que realmente nos sintamos confrontados. A mí, en lo personal, lo que realmente Dios me impactó fue el ver el papel de víctima que yo acaricié, porque qué bonito es sentirse uno víctima, ¿verdad? Y que los demás sean los malos. Qué bonito es eso, ¿verdad? Pero ese mismo dolor me mantenía presa, juzgando a los demás también, ¿verdad? Especialmente a esas personas en autoridad. Así es que vamos a hacer algo, ¿verdad? Para que, ya que tenemos más tiempo para alabar, vamos a orar, y si tú quieres venir aquí adelante o desde tu lugar, como tú quieras, entregarle al Señor de verdad ese pecado, ese dolor, porque miren, cuando el Señor me llevó a hacer un ejercicio en mi propia vida, con una persona que yo no podía realmente perdonar, aunque ya lo había hecho y lo había hecho, cuando Dios me mostró este dolor, pude ver realmente cómo yo estaba reteniendo a esa persona. Ese dolor me hacía retenerlo con muchos reclamos. Si me hubieras dado, si no me hubieras hecho, si no me hubieran dicho, si me hubieran tratado de otro modo, si hubieran, yo sería diferente, ¿verdad? Y entonces el Señor me llevó en oración a podérselo decir a Él, ¿verdad? A decirle todos esos reclamos que yo tenía como víctima. Y cuando terminé, y me costó mucho de verdad decirle, Señor, yo suelto a esa persona, ya no le pido nada, ya no me deben nada. Cuando llegué a ese momento, el Señor me dijo, yo pagaré lo que te deben. De verdad tocó mi corazón bien profundo, porque el Señor se estaba poniendo delante de los que me habían hecho daño para justificarlos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es que yo voy a hacer esta oración, y si tú quieres acompañarme, yo sé que hay dolor en tu vida, yo sé que otros han causado dolor, pero es importante ver ese dolor, enfrentar ese dolor, admitirlo y admitir que te tiene presa con el derecho de seguir acusando y juzgando a otros. Así es que el que quiera acompañarme aquí adelante, y como vayan sintiéndolo, se van acercando, amén. Padre, Señor, en esta mañana hemos venido a este lugar. Sabemos que tú estás al control de todo. Sabemos que tú, Señor, sabes lo que ha ocurrido en nuestra vida desde que nacimos, Señor. Tú conoces cada palabra de rechazo, de crítica, cada juicio, Señor, que han hecho sobre nuestra vida, y el peso que hemos cargado, Señor, al aceptar esas críticas, al aceptar, Señor, ese señalamiento, esa condena por parte de los demás. Jesús, te necesitamos. Hoy me he dado cuenta, Señor, de lo engañoso y perverso de mi corazón, de lo que me gusta y me complace sentirme la víctima de los demás. Como me gusta, Señor,
sentirme con el derecho de pedir cuentas a los demás por lo que me han hecho. Pero hoy me he dado cuenta, Señor, que ese dolor me ha tenido presa. Me ha tenido prisionera, Señor, y no soy libre para amar a los demás como tú quieres que sea. Jesús, yo clamo hoy tu misericordia para conmigo. Antes que nada, quiero pedirte perdón a ti, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname porque yo he juzgado a otros, Señor, sin misericordia. Los he señalado, los he desaprobado. Señor, a los de mi propia familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Cuánto los he juzgado y señalado en mi interior, Señor. Y estoy prisionera, Señor, en ese círculo. Necesito salir de ahí, Señor. Necesito ser libre. Yo sé que tú me pides misericordia para con los demás. Señor, yo no la he tenido. Perdóname, Jesús, no la he tenido. Juzgo según las apariencias. Juzgo según mis propias experiencias. ¿Qué son? ¿Qué son ante ti, Señor? Si yo no conozco nada, yo no sé nada, Señor, de la vida de los demás. No tengo derecho, Señor. Hoy te pido perdón. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Señor, quiero también traer ante ti este dolor con el que he cargado tanto tiempo, Señor. Señor, yo me creí. Mi identidad se ha basado en tanta crítica, en tanta desaprobación de los demás. Y yo lo he permitido, Señor. Me confieso culpable hoy. Yo he permitido, Señor, ese dolor en mi vida. Al no creer en tu palabra, en lo que dices de mí. Al no creer, Señor, que soy amado, aceptado. Al no creer que tú me hayas perdonado, Señor. Señor, quita de mí ese afán de ser perfecta. Porque siempre quiero esa perfección, Señor, solo para que no hablen mal de mí. O para que no me miren mal. Señor, ayúdame a aceptar que no soy perfecta. Ayúdame a aceptar y a reconocer mis errores y a aceptar que tú me amas así, con esos errores, Señor. Necesito tu amor, Jesús. Necesito sentirme amada por ti. Necesito sentirme valorada por ti, Señor. Señor, quiero creerte de verdad. Quiero creerte a ti y no quitar mis ojos, Señor, de ti, no buscar la aprobación de nadie más. Señor, yo te pido perdón porque he puesto mis ojos en otras personas, Señor, buscando de ellos su aprobación, su amor. Y ¿sabes qué, Señor? No sabía que estaba idolatrando a estas personas. O tal vez sí lo sabía. Pero hoy quiero pedirte perdón por eso, Señor. Perdóname, Señor, por poner a otras personas antes que a ti. Tu palabra, Señor, es eterna. Solo tu palabra es eterna. Lo que otros digan o piensen, Señor, es relativo. Y también lo que yo digo y lo que yo pienso es relativo. Solo tú eres justo, solo tus juicios son absolutos, solo tú tienes el derecho de juzgar. Padre, te entrego mi dolor,
Te entrego mi pecado y mi dolor. Y renuncio, Señor, a todo reclamo que yo tenga en contra de otras personas, que no me hayan dado lo que yo quería, que no hayan sido conmigo como yo esperaba, que no me hayan tenido misericordia como yo hubiera querido, Señor. Señor, hoy suelto a estas personas, las suelto y las perdono en tu nombre, Jesús, en tu nombre, y decido amarlas, Señor, y tener misericordia y compasión, así como tú la has tenido conmigo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ven a mi vida, a mi corazón, y haz tu obra. Sigue tu obra en mí, Señor. Yo quiero ser libre, Señor. Padre, yo quiero ser libre, completamente libre. Yo ya no me quiero quedar en un hoyo, Señor, dándole vueltas a las cosas del pasado. Ya no quiero vivir ahí, Señor. Quiero ser libre para amarte, para alabarte, para poder llevar a otros tu palabra, Señor, y para poder tener misericordia como tú la tuviste, Señor. Señor, que cuando yo mire a los demás, puedan ellos ver tu mirada de misericordia y no mi mirada juzgona, Señor. Por favor, dame esa gracia, Dios. Gracias, gracias, Señor.